19 horas, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, se han dado noticias en estos últimos días acerca de un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y muchos se asombraban porque no entendían qué es un cierre del gobierno. Resulta ser que, claro, todos los países tienen un año fiscal, ¿no es cierto? El de Estados Unidos va del 1 de octubre al 30 de septiembre y esa fue la fecha límite que tenían para aprobar un nuevo presupuesto. Este presupuesto no se pudo aprobar oficialmente, el presupuesto original, por diferentes complicaciones. Hay varios, incluso funcionarios que están en la cuerda floja en su función, en este caso el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy. Para que se den una idea, anteriormente lo ocupó a ese puesto Nancy Pelosi, demócrata. Kevin McCarthy es por la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes. Hay un conflicto interno muy serio en Estados Unidos, esto se puede llegar a agravar incluso. A Estados Unidos ahora, gracias a una resolución continua que se llama, que es una herramienta gubernamental que se utiliza, en este caso el Capitolio, para como un proyecto de ley que se aprueba para financiar temporalmente por algunas semanas o menos de 3 meses, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. A Estados Unidos ahora le quedan 43 días para aprobar el presupuesto o el gobierno va a cerrar. No es algo nuevo esto, ya ha ocurrido a lo largo de la historia, desde la década del 70, ha habido varios cierres de gobierno, pero no más allá de 10 o 13 cierres de gobierno. En ese sentido, creo que hubo 13 cierres de gobierno, el más largo de todos ellos fue 35 días desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019, el gobierno de Donald Trump en aquel momento fue a causa de la no aprobación del presupuesto por la implicancia que tenía, ¿no es cierto?, el rechazo por parte de los demócratas de financiar el famoso muro fronterizo, de lo que ya hemos hablado hace un momento. Bueno, en aquel momento se produjeron más de 380.000 despidos de trabajadores federales y se obligó a otros 420.000 trabajadores a trabajar sin fechas de pago. Básicamente, cuando el gobierno cierra, significa que no hay presupuesto, no se les puede pagar a los empleados federales, están en una condición bastante compleja en el sentido de que algunos pueden tener que seguir trabajando con la incertidumbre de no saber si van a cobrar su sueldo a fin de mes, a principios del mes siguiente. Ha ocurrido que en el caso de Trump esto fue lo más grave que se vivió hasta ahora en la historia de Estados Unidos. Ahora tenemos una crisis aún mayor con más de 33 billones de nuevo, es decir, 33 y 12 ceros. Esa es la deuda por encima, que está en un momento récord histórico de Estados Unidos. Entonces el presupuesto, para aprobarlo, tiene que haber una disminución, un recorte del gasto. Entonces se propone por parte de los republicanos un recorte del 8%. Los demócratas están en desacuerdo. También se propone el financiamiento continuar en lo que se refiere al presupuesto para la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos, con el muro fronterizo. Los demócratas están en desacuerdo. Por otro lado, se viene la cuestión clave. La cuestión clave por la que no se pudo aprobar en realidad este presupuesto fue Ucrania. 6.000 millones de dólares, eso es lo que quería entregar el gobierno de Joe Biden a Ucrania. Eso en el presupuesto, incluirlo junto con el presupuesto de defensa, el Pentágono. A propósito del Pentágono, el Pentágono dijo hoy que se están quedando sin presupuesto, se están quedando sin dinero para reemplazar el armamento que se le envió a Ucrania. Es decir, están en una condición bastante seria, crítica. Les queda para aproximadamente unos 4 o 5 meses más, si no se aumenta el presupuesto, para reemplazar esas armas y terminar enviando aún más armas a Ucrania. Lo cual está poniendo ya en una situación límite, porque hay unos 117 republicanos de la Cámara de Representantes que se niegan y rechazan rotundamente enviar esta cantidad de dinero. En la situación en que se encuentra Estados Unidos, con una inflación alta, con una tasa de la Reserva Federal altísima, casi llegando al 6%, una situación que no se ha vivido en otros tiempos, ni siquiera en el gobierno de Donald Trump con estos 35 días. Por lo tanto, los republicanos más duros, a los que los medios están llamando de la extrema, de la ultra terrible derecha, de lo peor, incluso están acusándolos de ser prorrusos, de trabajar para Putin. Cuidado con eso, porque esas acusaciones, si bien ahora son verbales y una forma de agresión, después se puede convertir en algo muy peligroso, en una cacería de brujas real. Hay rumores de que podrían convertirse en traidores a la patria.
Estamos hablando de Marjorie Taylor Greene, estamos hablando de Ron Paul, estamos hablando de Matt Gaetz. Son los republicanos pro-Trump más duros que hay en el Congreso. Ron Paul es terrible. Ron Paul es de lo mejor que hay, en el Congreso en ese sentido. Es contundente y es muy... Todos, por supuesto, apoyando a Trump. Trump se puso del lado, obviamente, de negarse a enviar este presupuesto y mantenerse firmes. Claro, estamos en un contexto donde la situación en Ucrania es la contraofensiva frenada. Entrando en el otoño, Horacio. Sí, y recordándole a la gente también que muchos republicanos, yo me refiero solamente a los políticos, votantes de los republicanos, medios periodísticos, académicos, han rechazado esta ayuda a Ucrania, sosteniendo que no era un conflicto en el que Estados Unidos tenía que intervenir y que sin embargo Estados Unidos intervino de manera muy errónea en materia política internacional, pero que además con un financiamiento que hizo una crisis económica interna, histórica interna, para ayudar a un país que no tenía ningún tipo de trato con Estados Unidos. No. Entonces, ¿quién pagó la guerra de Ucrania? El pequeño contribuyente estadounidense. ¿Y quién la financió en 2014 la revolución en la Euromaidán, por ejemplo? Pero más allá de eso, a propósito de lo que es el cierre de gobierno, voy a dar un dato filosófico porque de lo que fue el cierre de 2013, aquella época de Obama, hubo una declaración de un filósofo muy reconocido, un amigo de Horacio, podríamos decir, Peter Singer. Yo no tengo amigos en la vida. Bueno, en este caso un conocido de Horacio, muy conocido, Peter Singer, que argumentó que los cierres eran una evidencia de que la separación de poderes, escuchen esto, de la Constitución de Estados Unidos constituía un defecto fundamental. Bueno, viniendo de Peter Singer era esperable, ¿no? Básicamente lo que plantea es una dictadura en ese sentido. Por lo tanto, esa crisis que se está agravando, porque ya los contribuyentes estadounidenses están hartos del financiamiento de Ucrania, la gran mayoría, por la situación en contexto, este cierre de gobierno podría implicar incluso que se frenen no solamente los sueldos y los salarios en general, sino los cheques que son subsidios, para llamarlos de alguna forma, para que se entienda en Argentina, subsidios, planes sociales, que reciben muchos estadounidenses. Por supuesto, creo que aproximadamente están llegando a 6 de cada 10 estadounidenses que reciben algún cheque del gobierno. Eso se agravó con lo que fue la época de la contingencia sanitaria. También se había agravado programas sociales como programas alimentarios dirigidos, programas especiales para niños que se encuentran en una situación vulnerable. 5 de cada 10 niños en Estados Unidos reciben esta ayuda del gobierno de Estados Unidos, que es un programa alimentario, como les decía, para los casos de peligro en lo que refiere a la nutrición infantil. Alguna vez, hace algunos días, hablé al respecto del 12% de niños en Estados Unidos que está en la situación de pobreza. Así que todo esto está afectando, y para hacer, digamos, miren cómo también el gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, acaba de decir hace algunos minutos que le acaba de decir a Putin, a Rusia, un mensaje durísimo refiriéndose a la ayuda que en este momento está en un stand-by, esta ayuda a Ucrania. Le dijo, si Putin cree que puede sobrevivir a nosotros, está equivocado, está muy equivocado. Pronto tendremos otro paquete de ayuda a Ucrania. Así es el mensaje y el lenguaje con el que se maneja Karine Jean-Pierre, la portavoz de Biden, por supuesto. Y esto es lo que está haciendo enervar, enfurecer a una gran cantidad del electorado y a los republicanos, que se han vuelto los más duros en este sentido. Los argumentos que utilizan, por cierto, recién de lo que hablaba Horacio, del financiamiento de este conflicto, los argumentos que utilizan los demócratas es que hay que detener a Rusia ahora mismo y evitar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que no se la detuvo. Hay que terminar con el apaciguamiento, hay que derrotar a Rusia, porque si no derrotamos a Rusia va a avanzar por el resto de Europa. Esos son los argumentos que están llamando a un conflicto mayor. Rusia responde a partir de mañana 3 de octubre con un simulacro, por primera vez en la historia, porque Rusia huele algo que se viene, ¿no es cierto?, tejiendo y se viene planeando en las oscuras, estas antípodas del poder mundial, donde, este simulacro incluye un simulacro de guerra nuclear donde van a participar con una movilización general, una ley marcial y un simulacro con el 70% de la estructura de viviendas destruido, con los efectos posibles radioactivos.
¿Por qué? Porque temen que puedan llegar a tener que enfrentarse al resto de los países que tienen capacidad nuclear. Esto es algo inédito, histórico. Digo Rusia, digo la Unión Soviética, jamás se hizo un simulacro de este tipo. También por parte de la OTAN están haciendo simulacros y entrenamientos militares. Ya hubo uno en Francia hace algún tiempo, hace pocos meses. Se viene otro en Alemania, muy contundente, junto con Polonia y Alemania. Es decir, están calentando las cuestiones bélicas. Tucker Carlson lo dijo los otros días cuando yo lo traje el bloque acerca de Tucker Carlson, que él decía, estoy seguro que esto termina en una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia. Claro, yo creo que también puede llegar a ocurrir, esa es mi opinión, porque la situación económica es una de las más graves. Esto es peor que la Gran Depresión de la década del 30. Es peor, y la única forma de salir, muchos opinan, es a través de un conflicto directo. Algunos dicen, bueno, esto podría tener que ver Estados Unidos y al poder mundial le serviría para deshacerse de Rusia, avanzar de lleno con la Agenda 2030 y, quién sabe, ¿no?, disminuir un poco la población mundial, ¿no?, en referencia a un enfrentamiento masivo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla antes del mediados de noviembre del año que viene, porque la situación es más que grave lo que está por ocurrir y no pueden llegar a un acuerdo. El presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, como decía, lo consideran un traidor. Ahora en estos días podría presentar Matt Gaetz, uno de los representantes republicanos pro-Trump más duros, un pedido de dimisión, de renuncia de McCarthy en la Cámara de Representantes para poner a alguien que realmente sea firme, porque está acusando, los republicanos están acusando a McCarthy de ser un traidor y participar y tratar con los demócratas en acuerdos que van a perjudicar a Estados Unidos en esta cuestión económica de la máquina constante de la Reserva Federal, la impresión ilimitada de dólares que se está trasladando a Ucrania. ¿Qué pasa con estos dólares que se trasladan a Ucrania de ayuda financiera? Es para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, para pagar gran parte y que siga funcionando, ¿no es cierto?, el gobierno de Zelensky. Así que, en contra o no, la situación de esto que está ocurriendo va a terminar de una forma bastante... no va a terminar bien de ninguna manera, porque la situación es límite y tensa. Los problemas y los frentes que tiene Estados Unidos se lo ven en todos los aspectos. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.